Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Trombeta? Un placer hablar con vos, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a tratar de mejorar el teléfono, ¿sí? Vos sabés que en este momento, donde todas las comunicaciones están, usadas, saturadas, me dice José, y tiene razón, las comunicaciones se tornan complejas. Pero ahí recuperamos la comunicación con Guillermo. Bueno, Guillermo, hoy leí tu columna en el BAE que se titula, repetímelo el título porque ahora se me perdió y no lo tengo acá, ¿sí? Pero con mucho cuidado, pero sin miedo. Con mucho cuidado, pero Con sin mucho, miedo. ¿Qué significa sin qué miedo. concretamente, Guillermo, como idea? Y significa como idea que es necesario para ir, no te digo normalizando la situación, pero en un sendero de normalidad, que por lo menos 9 millones de trabajadores vuelvan al trabajo. Ajá. No se puede mantener la economía, la provisión de bienes y servicios con 4,5 millones de trabajadores, y yo, bueno, lamentablemente me parece que las decisiones tomadas el viernes, el sábado van en esa dirección, pero son escasas. Vamos a seguir teniendo los inconvenientes de aprovisionamiento. Ajá. Y cuidando los protocolos de salud, que son imprescindibles, la lógica indicaría que se podría hacer. O sea, sobre 18 millones de personas que estaban trabajando en febrero del 2020, 9 millones hacen la cuarentena, empleados públicos en los 3 niveles, los que tienen mayores de 60 años, 65, las señoras que están embarazadas, los que tienen enfermedades persistentes, en fin, educación, tanto pública como privada, espectáculos deportivos, teatro, etcétera. Todo eso obviamente en cuarentena, pero lo que tiene que ver con la producción y circulación de bienes y servicios es imprescindible que empecemos a normalizar. En esa dirección, digamos, ¿no? Digo, te saco un segundo el tema económico y te pido tu opinión como dirigente político o como ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Se desmadró, me parece, la cosa en la ciudad, ¿eh? Todos sabíamos que cuando se empezara a focalizar la atención en las villas nos íbamos a encontrar con esta realidad, medio como que las estábamos evadiendo y de repente nos encontramos que explota, ¿sí? Y no sé cuál es tu opinión al respecto, Guille. Mira, obviamente esto es una interacción entre las ciencias de la salud y las ciencias de la economía. Yo te podría decir que obviamente no voy a invadir el territorio que no me corresponde y aparte que no estoy preparado, que es el territorio de la salud. Sí, te digo que todos estamos en condiciones de leer. Yo te comento y te contesto con humildad, pero con suficiente precisión lo que intento decir. Me han llegado informes, hemos tenido reuniones, o sea que los médicos, hay muchos médicos peronistas, entonces reuniones virtuales estamos teniendo. Me informaron que recibieron informes muy precisos de Italia, muy precisos, donde aumentó la mortalidad de niños en febrero en Italia desproporcionadamente, producto de la meningitis. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y tiene mucho que ver, porque los síntomas de la meningitis, todos hemos criado niños, yo tengo 2 y hemos pasado por ese. Los síntomas de la meningitis son muy precisos, pero tenés que estar muy alerta, es como la diarrea infantil. No tenés tiempo. O sea, al menor síntoma tenés que correr al sanatorio. Claro, no corrieron al sanatorio, entonces se produjo esta situación. Yo te digo lo que pasa con clientes míos y que el sistema de salud privado ha facturado 60% menos de lo que venía facturando. Esto es, no hacen atenciones de las habituales. Y bueno, en la Argentina tenemos infartos, por la ley de los grandes números, por día tenemos X cantidad de gente que tiene infarto. No hay ninguna razón para que no tengan infarto en este momento. La pregunta es por qué no se están atendiendo. Bueno, para hacer un análisis preciso de esto y para sacar una evaluación definitiva, va a ser necesario un año. El año que viene vamos a estar sabiendo qué es lo que aconteció. Yo doy mi humilde opinión. Mi humilde opinión es, miren señores, estamos llevando la economía a un estrés tal
que va a ser muy difícil volver. Yo escuché ahí algún funcionario que dijo, bueno, porque un mes una empresa no factura y no pasa nada. Bueno, evidentemente no tiene experiencia en el sector privado, claro. Es tremendo. O imagínate lo que es para el aparato productivo argentino que durante abril no hayamos fabricado un solo auto. Bueno, nunca pasó. Entonces, de a poco hay que ir tomando las normalidades que correspondan. Obviamente que lo de los barrios de emergencia sabíamos por el hacinamiento que iba a acontecer. Bueno, porque también es muy difícil, lamentablemente por las condiciones que viven, que puedan hacer una cuarentena. Claro. Bueno, y entonces como pero si la profilaxis es la cuarentena y no podés hacer la cuarentena, entonces hay algo en el debate que falta. No, pero vos me decís, mira, Guillermo, esto se soluciona tomando todos los días 1 litro de leche, listo. Pero no hay litro de leche para todo. ¿Y entonces qué hacemos? Pero claro. El problema es que no podés hacer la cuarentena en los barrios de emergencia. No hay manera de que la gente se quede en su casa ni en las barriadas. No hace falta que sea un barrio de emergencia. Yo te invito a que venga acá. Yo vivo en Constitución. Sí. Y no es posible, y no es posible. Y no es posible, la gente está en la calle. Pero siempre estuvo, no ahora. Siempre estuvo. Bueno, entonces, esto es lo que se debate cuando las mesas son multidisciplinarias, y por eso nadie le envidia el lugar al presidente. Hay que tomar estas decisiones desde la soledad del poder. Pero él, cuando el otro día miró para atrás y tenía un médico y una doctora a su espalda, dijo, gracias por ayudarme a tomar las decisiones, yo me quedé con un sabor diciendo, bueno, ahí faltan otros personajes para tomar las mejores decisiones. ¿Quién, por ejemplo? Él es legal y legítimo para hacerlo, pero me parece que tuvo una mirada un poco sesgada. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién faltaba? ¿Un economista? Y como mínimo los expertos que tienen que ver con el aparato productivo y que no necesariamente son economistas. Sí. A mí, un gobernador, el gobernador de San Luis, es un experto en economía y no estudió economía, pero tiene tantos años de gobernar que es un experto, y me ha tocado hablar con él, y yo lo digo con conocimiento de causa. ¿Quién le puede negar, al margen de lo que uno puede opinar, a Moyano, que es un experto? ¿Quién le puede negar a Coto, que es un experto? ¿Quién le puede negar a Pagani, que es un experto? Bueno, ahí tenés, no necesariamente un muchacho que fue a estudiar a Harvard, eso si son expertos está por verse. Los otros están probados en combate, los gobernadores, los intendentes, los empresarios que uno conoce, al margen del tamaño de la empresa. Los dirigentes sindicales, ese es el comité de expertos del aparato productivo. ¿Ese es el Consejo Económico y Social del que alguna vez se habló? El otro día hablamos con Duhalde, y él me decía, con Eduardo Duhalde, y él me decía, es necesario que armemos eso. Me decía lo mismo que está diciendo vos. Es decir, acá falta la productividad, acá faltan los sectores productivos. Es decir, los sectores productivos se tienen que, de alguna manera, explayar en relación a este tema, ¿sí? Eso es lo que decía Duhalde. Yo sé que San Luis tiene muy pocos casos, y si tiene, y no sé si la verdad que, pero me parece que es una provincia que está ahí en el límite inferior. Sí. Ahora, yo de los que conozco, no te digo que conozco cantidad, pero la actividad razonablemente se va manteniendo. Hay un nivel, los productos que vienen de San Luis, que se producen allá y vienen, están entrando. Vos tenés que mantener una armonía entre la producción y la salud, porque no es cierto que vos cuidás la salud si la gente no come, o si la gente se te enferma por otros motivos y la gente entra en pánico, entonces no va a un sanatorio porque le duele el pecho y no va porque piensa que en realidad va a ser peor ir a un sanatorio. Pero te estoy hablando de un sanatorio privado, decimos, no, un hospital público, imagínate, no tiene esto, no tiene aquello. Está bien. Yo no estoy haciendo una diferencia en este caso. Estoy diciendo, miren, en los sanatorios privados la gente no está yendo, pero se dejó de enfermar de otras cosas, ¿no? Es ridículo esto. La lógica de la vida te dice que esto no puede ser cierto. A mí me tocó estar con una de las clínicas especializadas en el tema de enfermedades coronarias y demás. Me dijo, ¿pero qué es lo que pasa? Ya insiste, me decía, ¿pero qué pasa? Durante 30 años que estamos nosotros, todos los días de Dios tenemos esta cantidad de infartos, y ahora resulta que hace 3 semanas que no hay un infarto. Hay algo
es necesario reordenar. Ayer lo vi, obviamente, perdóname que te interrumpa un segundo, Ale, y está Gustavo en línea, así que participa, Gus, cuando quieras. Ayer lo vi a Velocopit con Fantino, ¿no? Después en algún momento te pido que abramos un segmento respecto al tema de los medios de comunicación en el medio de toda esta historia, ¿sí? Y Velocopit, bueno, decía las dificultades que tiene la salud privada, las clínicas privadas en este momento. Y es indudable que la gente confía mucho más en la salud pública que en la salud privada. Por lo menos acá en la provincia de San Luis, yo no tengo ninguna duda que la gente prefiere atenderse en el policlínico, aún teniendo obras social, que hacerla en una clínica privada. No sé, esto acá funciona así. Y en muchos lugares funciona así, en muchos lugares del país funciona así. Bueno, en San Luis puede ser, yo te aseguro que acá es al revés. Los trabajadores pagan un plus teniendo la obra social y van a la prepaga, pero no es la contradicción entre público y privada, porque el sistema público no podría hacerse cargo del universo de la salud, porque es como de la misma manera que la educación pública no podría hoy hacerse cargo del universo de chicos de la Argentina si no existiera la educación de gestión privada. Sí. La salud puede tener gestión privada o gestión pública. La educación puede tener gestión privada o gestión pública. Pero la salud es una sola en la Argentina. El ministro de Salud es el ministro de las dos saludes, no es que hay un ministro de la salud privada. Claro, sí. Claro, bueno. Entonces, vos tenés que velar. ¿Qué sentido tiene que el ministro de Salud monopolice la compra de respiradores? ¿Qué haces con la gestión privada? ¿Lo dejas sin respiradores? Estas son cosas que hay que... Pero son elementales. Sí. Son elementales. Imagínate vos que el ministro de Educación diga, de ahora en adelante, todos los pizarrones y todas las pizzas que se fabrican en la Argentina son para la escuela privada, pública. Y la privada, no sé. Y entonces, para el ridículo. Si vos tenés un montón de chicos que se están formando en la gestión privada y tenés un montón de argentinos que se curan en la salud privada, vos lo que tenés que velar es por la salud. Sí. Es obvio que un gobierno popular tiene que fortificar para los desposeídos de la patria la salud pública y la educación pública. Pero vos velás por el conjunto de la salud y por el conjunto de la educación. Te lo vuelvo a decir, si había una o dos fábricas, una, que fabricaban respiradores artificiales, y vos sacás una resolución obligando a que todo eso se venda al Ministerio de Salud para ser entregado a la educación pública, en principio parecería ser que justo la primera movida del tablero de ajedrez te dice, mira qué bien que estuvo Ginés. Cuando vos mirás un poquito más, decís, pero ¿y los otros de dónde la sacan? Porque no le vas a pedir a ellos que penetren en las importaciones mundiales y se pelee con el Mossad, con la CIA, con los respiradores. Esto es ridículo, es un hecho estatal. Por eso en la mesa falta la visión de la economía y de lo que está aconteciendo. Yo te digo, sí, le baja 60% la recaudación a la salud privada. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue eso? No hay ninguna posibilidad de que si los sanatorios de gestión privada colapsan, todo sea atendido por los hospitales públicos. Es imposible. Sí. No da la dotación. Bueno, esto desde dónde se mira, y desde una cabeza integral que tiene que tener el señor presidente, porque él lo conozca, no, porque se lo dicen. Ahora, si las cabezas que están hablando con él en este tema específico están sesgadas, las decisiones van a estar sesgadas. Entonces, tenemos que hacer cuarentena, lógico, muy bien. Bueno, pero en los barrios de emergencia levanta la mano un sociólogo, levanta la mano un psicólogo, levanta la mano el que está ahí y dice, mire muchachos, lo que ustedes están diciendo es imposible. Claro. Porque 3 personas no pueden vivir en 6 metros cuadrados. Pueden dormir un ratito. A la mañana, a la noche, llegan, duermen y se levantan y se van. Pero si ustedes van a pedir que estén 60 días encerrados en 2 habitaciones, no se puede. Claro. No se puede, no va a dar. Entonces empezás a encontrar las soluciones que la realidad te empiezan a indicar. ¿Cómo llegás
a esas soluciones, con un conocimiento colectivo, que es lo que yo recomiendo. Miren, dejen que las cabezas vinculadas al aparato productivo, no los economistas doctorados en Harvard, eso es una tontería, los que conocen el aparato, los gobernadores, los intendentes, los empresarios de FUTE, los dirigentes sindicales, formen un consejo. Mire, Fernández, si esto no se normaliza, no hay posibilidad que el mercado esté abastecido. Lo dijo Kicillof en la última conferencia de prensa. Ahora, ¿se sabía esto? Y claro que se sabía. Lo que no sé por qué se tardó 60 días en decirlo. A ver, Gustavo. Lo dijo Kicillof al lado del presidente. Sí. Moreno, buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo lo escucho atentamente respecto de que la necesidad de abrir la economía. Acercate al teléfono, Gustavo. Sí. Lo escuchaba atentamente de que hay una necesidad de abrir un poco de economía. Ahora, si tomamos como ejemplo Estados Unidos, que tiene la economía prácticamente abierta y en realidad tiene 20 millones de desocupados en un mes, o vemos la economía del Reino Unido en las mismas condiciones y otros países más, ¿cuál es la salida? Porque de un lado se dice que hay que abrir la economía y vemos economías abiertas que tienen gravísimos problemas de desocupación como Estados Unidos, que debería ser al revés. ¿Cuál sería la salida? Bueno, en realidad por eso digo que el análisis final de este tema, y que lo vamos a tener que hacer y con precisión, necesitamos un año. ¿Y por qué va a haber que hacerlo? Y va a haber que hacerlo por si se repite. Y entonces, si se repite, lo que hay que hacer es tratar de tomar las mejores decisiones. Yo recuerdo que cuando este tema empezó, el debate entre los médicos era si barbijo sí, barbijo no. E iban cantidad de médicos a los medios masivos a decir que barbijo no. Hasta que después empezó a decir barbijo sí. Bueno, listo. Y ahora quedó como una de las medidas de profilaxis. Uno podría decir, miren, ¿dónde está concentrado el proceso en Estados Unidos? Bueno, en Nueva York, está concentrado en Miami, hay algún tema en California. ¿Y por qué en el resto de Estados Unidos no hay este impacto? Y entonces lo que diría alguien del sector turismo es, levanta la mano y dice, mire muchachos, está relacionado con las delegaciones de turistas chinos que de a miles y cientos de miles de personas visitan Estados Unidos por año. Sí. Ahora no visitan las plantaciones de soja, de maíz, visitan los centros turísticos. Si vos vas a Estados Unidos, vas a Nueva York, vas a Miami o entras por el otro lado y vas a California. Está lleno y está lleno de chinos y japoneses, ¿sí? Lleno. Bueno, yo te quiero decir, no quiero armar un tema, digo, ¿a la cuándo empezó esto? Y bueno, ya están diciendo que quizás el paciente cero haya estado en Francia en octubre del 19. Hay un montón de datos que hoy no tienen explicación. Incluso lo que pasa dentro de un propio país. Bueno, esto falta mucho conocimiento, por eso nadie le envidia el lugar de la decisión que hoy tiene que tomar Alberto Fernández. En Estados Unidos... ¿Pero qué decisión para la desocupación? Guillermo, déjame preguntar, que yo soy bueno preguntando, ¿sí? Igual que Gustavo, pero yo soy bueno preguntando. ¿Y qué habría que haber hecho que no se hizo? Algo concreto, vos sos concreto, ¿no? Sí, lo concreto es cuando vos no tenés un tema estudiado, lo abordás con precisión. El presidente pero era imposible haber tenido estudiado esto. Bueno, pero lo dije desde el primer día. El primer día cuando me enteré de la cuarentena, yo estaba en televisión y dije, cuidado, que acá hay millones de personas que se ganan la diaria y si no, no viven. Muy bien. Inmediatamente hay que empezar a planificar la economía. Inmediatamente. Porque si los médicos dicen, mire, hay que hacer cuarentena, y los economistas dicen, no se puede cerrar la economía, inmediatamente lo que haces es pararte en la mitad. Es decir, bueno, muchachos, estamos de acuerdo. Mitad va de cuarentena y la otra mitad trabaja. Inmediatamente, es como cualquier negociación. Ahora, si nadie levantó la mano y dijo, mire, no se puede parar la economía, porque la economía no es la plata, presidente. Por más que usted le regale la plata a la gente, si se da vuelta a la gente,
y no hay bienes para comprar. ¿Qué va a hacer con la plata? ¿La va a chupar? ¿Se la va a comer? ¿Va a ser un guiso de plata? Ahora, esto que es sentido común, y a mí me tocó muchas veces estar en esa mesa decisional, no necesariamente está en la mesa si alguien no lo pone. Entonces, dice, salta uno y dice, bueno, impriman plata y denle plata. Y tiene que salir el otro y dice, no, pará la mano, que la economía no es la plata. La economía es el trabajo, el generar los bienes y servicios. Entonces, uno diría, mire, tienen razón los médicos, hay que tener distanciamiento social. Pero no se puede dejar a 4,5 millones solo trabajando para alimentar a 45. Es imposible. Bueno, ¿cuánto estaban trabajando en febrero? 18. Bueno, mitad y mitad. Mitad dentro y mitad trabajar. Y mira que parece una tontería, pero hoy tendríamos abastecido el mercado. No hubiésemos tenido las dificultades de precio que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo en la medida que no se abastejan los bienes y servicios. En Estados Unidos explotó la desocupación, porque ahí rápidamente el empresario echa y el trabajador se anota en las oficinas de empleo y empieza a recibir el seguro de desempleo, 6 meses, 1 año, lo que fuere. Entonces rápidamente, cuando hacen la cola, le llega el telegrama y hace la cola, inmediatamente se va a la oficina de empleo, que están diseminadas por todo Estados Unidos, es la agencia que más oficinas tiene junto con el correo. La gente va y se anota, entonces la estadística es instantánea. Pero esto está pasando en todo el país. En la Argentina, sí, el problema es que no podemos hacer las estadísticas de desempleo hoy, porque son presenciales. No hay oficinas de desempleo. Entonces vos, para saber el desempleo en la Argentina, tenés que esperar que el encuestador, en la encuesta permanente de hogares, te toque el timbre. Pero el encuestador no sale, porque obviamente está en cuarentena. Entonces esa estadística no la tenemos. Tenemos que ir haciendo proyecciones. Yo lo que te digo es que está arriba del 20%, acercándose rápidamente a la crisis del 2001. Es decir, 20% de desocupación. Pero fácil. Y yo te digo, en el 2001 vos llegaste al 25%. ¿Y sabés lo que pasó? ¿Y en cuánto está la pobreza hoy? Y bueno, si no, mirá, Guillermo, la pobreza por ahí un poco menos en cantidad de crecimiento, o sea, en la tasa de aceleración de la pobreza, porque están los planes que no había en el 2001. Es cierto, sí, esa plata llega, pero el problema es que si la plata llega, se dan vuelta y faltan los bienes. Porque la gente no solo compra en los supermercados están abastecidos, sí. Ahora, cuando vos penetrás y vas a los almacenes de proximidad, y te cantan la justa, y te lo dicen. Un día falta esto, el otro día falta lo otro, y bueno, pero y entonces en el medio te pasa lo que te pasa con los precios. Pero es obvio que iba a pasar esto. Mire, si usted saca la producción de la calle y aumenta la cantidad de plata, hay que tener un doctorado en Harvard para saber que te vas a tener lío con los precios. Y no. A ver, Gustavo. No, es sentido común. Moreno, Argentina está en un momento de crisis que se coayuda, digamos, con la negociación que está teniendo con los bonistas con el tema de la deuda externa. ¿Qué le conviene a Argentina hoy? ¿Seguir negociando, ir a un default, como está yendo el 40% de los países del mundo, o dejar que lo arregle la supuesta nueva solidaridad del mundo? Mire, primero, nunca se pueden violentar los principios y valores. Yo eduqué a mis hijos como usted a los suyos, y así mis hijos educan a sus nietos diciéndole las deudas se pagan. Uno no cría, conforma una buena sociedad diciéndole las deudas no se pagan. Porque eso es una cosa que no funciona. ¿Quién va a alquilar un departamento si después resulta que los inquilinos no pagan? Entonces, pagar las deudas, incluso sin necesidad de que esté firmado en un contrato, es una obligación moral. Pero ¿cómo vamos a pagar una deuda? ¿Pero cómo vamos a pagar una deuda, Guillermo? Ahora voy. Hagamos un segundo. El problema no es pagar o no pagar. El problema es quién pone la plata. Y yo lo vengo diciendo hace rato, que la plata la tienen que poner las 1000 familias de la Pampa Húmeda,
Tienen que poner los 7.000 millones de dólares que se llevan por año. Y se los llevan 7.000 millones de dólares, 1.000 familias se llevan todos los años de Dios, y no es justo. Entonces, no corresponde que el pueblo argentino pague la deuda, que no la hizo el pueblo argentino. La hizo un Blanco Villegas, alias Macri. Blanco Villegas, ese con quien lo crió la mamá a Macri, no lo crió Franco. Si lo hubiese criado Franco hubiese tenido otra cabeza, difícil también, pero otra cabeza. Lo crió la mamá, Blanco Villegas, una de las 1.000 familias. Por eso duplicó la comida el día que llegó, duplicó el precio de la comida el día que llegó. A los únicos que les sirve que la comida esté cara es esas 1.000 familias. Por lo que hizo Macri se llevan 7.000 millones de dólares todos los años de Dios. Entonces el problema, ¿yo por qué le voy a cuidar la billetera a 1.000 familias? Y voy a complicar al pueblo argentino. Entonces exactamente al revés. Primero, las deudas se pagan, la plata la pone la oligarquía. De esa manera no entro en default y no pierdo el crédito comercial de un industrial que me tiene que traer insumo, me tiene que traer una máquina y se va a quedar sin crédito comercial. Entonces es ridículo esto. Ahora, la influencia de los medios, y ahí vamos al final, es de tal envergadura. Total. Que la sociedad rural te dice cómo te tenés que vestir. Y entonces las señoras van en invierno y usan capelina, porque les parece que la capelina, y resulta que la capelina es para el sol. Y te dicen cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que comer. Bueno, hay esa influencia, que es la influencia cultural, se da también con los medios. Mi amigo y tu amigo, Alberto Samí, dice algo que yo lo suscribo absolutamente. Él dice, y lo sostiene, que estamos viviendo un proceso similar al acontecido antes del 2015, cuando ganó las elecciones Macri. Que los medios de comunicación están trabajando para Macri o para la oposición al gobierno peronista y de alguna manera están influyendo notablemente en la opinión pública. Y yo creo que tiene razón. Y sabe que yo creo que tiene razón y no estamos haciendo nada, o los que pensamos diferente, o los que estamos anclados en el peronismo o en el campo nacional y popular, no estamos haciendo nada para tratar de modificar ese status quo. Estoy leyendo a Kachanowski, que en lo que tiene que ver con la economía es el vocero de este sector. Y dice, veo muy probable para las elecciones de 2021 que se forme una fuerza de centro derecha que levante la cultura del trabajo en vez de la cultura de la dádiva. Hijo de mil puta. Pero escúchame, es decir, él defiende al que de alguna manera nos sometió a esta situación oprobiosa que estamos viviendo hoy. Que diga claramente que Argentina se va a construir con trabajo y no con planes sociales. Y el tipo aparece en todos los medios de comunicación. Hoy es un exégeta de la economía de no solamente de la Argentina, del mundo. Roberto Kachanowski, que vos lo conocés mejor que yo, Guillermo, ¿sí? Dice estas cosas. El problema es que nosotros los peronistas somos los únicos que decimos que hay una sola clase de hombres de los que trabajan. Y cada vez que hubo un gobierno peronista, en la Argentina se trabajó a full. Y la prueba fue el gobierno de Kirchner. Y la prueba es San Luis. Se trabaja y no le tenés que dejar la bandera del trabajo a ellos. Porque nosotros levantamos el trabajo. Nosotros somos la Argentina productiva, ellos son la Argentina oligárquica, que viven de rentas, pero está todo mezclado. Y el problema es que el presidente dice que es un gobierno de coalición no peronista, y que él es socialdemócrata no peronista. Y entonces Alfonsín termina diciendo que esta es una economía radical, y que esta economía es más radical que la que fue Cambiemos. Y vos lo tenés que haber escuchado a Ricardo Alfonsín. Sí, obvio, amigo mío. Entonces, ¿qué tengo que decir yo como economista peronista? Y lamentablemente Alfonsín tiene razón. Ahora, el problema es que si es una economía radical, ya sabe cómo termina. Sí. Claro, y en el medio vos me decís algo que es una verdad tremenda. Sí, pero la gente dice que este es un gobierno peronista. Ah, sí, claro que lo dice. Pero el presidente del Banco Central, ¿qué es? Radical. El ministro de Economía, ¿qué es? Hincha de Gimnasia y Esgrima, el único que se sabe. La recaudadora, ¿qué es? Desarrollista. Bueno, para un poquito, entonces. Decime, ¿cómo es esto? ¿Dónde está la doctrina peronista
en la política económica. Ah, no, es que todavía no, porque en realidad primero teníamos que arreglar la deuda. Pero ¿cómo primero vas a arreglar la deuda? Si para arreglar la deuda primero tenés que tener la política económica. Esa no es. Y bueno, y ahí te metiste en un embudo que cómo va saliendo esto. Claro, y encima, sobre llovido mojado, te vino la pandemia. Y la decisión que se tomó, y yo no la estoy cuestionando porque la acato, pero estoy diciendo, mire, me parece que tendría que, ahí faltó mirada de otro lugar. Es decir, mire, presidente, con 4,5 millones, que son los que van a trabajar, no van a estar los bienes en el mercado. Y si usted a su vez va a imprimir plata, es obvio lo que va a pasar. Porque la facturación bajó un 40% promedio las primeras 4 semanas de cuarentena contra el mes de febrero. O sea, 4 semanas contra 4 semanas sobre 52 que tiene el año. Entonces, con 40% menos de facturación, y vos imprimiendo plata, ¿qué es lo que pensás que va a pasar? Y lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hubiese sido mi humilde opinión? Mire, por lo menos tiene que haber, por lo menos 2. Yo humildemente, son 4 comités. El de salud física, el de economía, el que entiende la sociedad en su conjunto como objeto de estudio, que son los sociólogos, y después la salud mental. Pero bueno, por lo menos 2 tendría que haber habido. Por lo menos 2, que es el aparato productivo y la salud. Bien. La salud en este caso física. Y vos entonces abordás la problemática diciendo, está claro, mire, levanta el sociólogo la mano. En los barrios de emergencia va a ser muy difícil la cuarentena como solución. ¿Qué hacemos? Y bueno, te pones a estudiar, a pensar, a ver cómo lo resolves. Pero está claro que esa metodología era muy difícil. ¿De qué te sorprendiste vos cuando viste los videos en la 11-14 o en la 31 acá en la capital y era todos los días, era como un sábado o un domingo, todo el día? ¿Y qué vas a hacer ahí? Seguro. No puede. Bueno, eso es entender. Ahora, ¿por qué? Y porque, mirá, hay que abordarlo esto para encontrar la propuesta correcta. Lamentablemente no había experiencia, se tomó la decisión y acá viene la construcción metodológica para la toma de decisión. Vos no elegís el presidente porque es experto en un tema, vos elegís el presidente porque tiene inteligencia práctica. ¿Y desde dónde toma las decisiones? Desde la doctrina. ¿Cómo toma las decisiones el Papa? Desde la doctrina católica. ¿Cómo la toman los judíos? Desde su propia cosmovisión. Y así la va tomando. ¿De dónde la toma este gobierno? En un tema nuevo, desconocido, con la metodología correcta, que es abordarlo desde las multidisciplinas y desde la doctrina. Porque para eso está la doctrina. Para eso está la doctrina. Para que te dé el marco de decisión. Entonces, vos lo tenés ahora a Kachanowski, que nunca priorizó el trabajo, porque no me van a venir a decir a mí que Martínez no priorizaba el trabajo. ¿Está bien? Y todos estos trabajaron ahí, que priorizaba el trabajo a quedarse con la bandera del trabajo, que siempre fue una bandera peronista. Tal es así que nuestra doctrina dice que hay una sola clase de hombres, por eso no hay lucha de clase, hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y cuando uno habla de trabajadores, inexorablemente tendría que hablar de peronistas. Ahora resulta que hablar de trabajadores y hablar de Kachanowski, bueno, estamos en un lío bárbaro. Claro. Ahora, si le dejaste el campo orégano, se lo dejaste. Mira, cuando nosotros éramos chicos, te estoy hablando de 16, 17, 18 años, el Partido Comunista hacía las manifestaciones con la bandera roja. Y nosotros llevábamos la celeste y blanca. Después el Partido Comunista se dio cuenta que eso no andaba y empezó a llevar la celeste y blanca. Bueno, vos no tenés que regalar la bandera. Las banderas son tuyas. La bandera del trabajo es una bandera de conformación peronista. Y por eso nuestro núcleo duro y la columna vertebral es el movimiento obrero organizado. Sin duda. Ese es tu lugar. Sí. Entendiendo lo que se está diciendo, parecería que el presidente ha sido pragmático por demás, como que ha dejado, digamos, algunas banderas del peronismo y de alguna manera se ha rodeado, ha tomado determinaciones no en base a la doctrina peronista. ¿Esto lo ve así usted?
Y no hay duda si él mismo dice que es socialdemócrata. No hay duda. A confesar, esto podría estar en discusión cuando yo lo dije hace meses atrás. Miren que se está eligiendo un muchacho que yo lo conozco hace 30 años y tiene una cabeza socialdemócrata. No, Moreno, vota. Pues lo dijo él. Él lo dijo en el reportaje con Perfil. Él lo dijo, sí, yo soy socialdemócrata y quiero que el peronismo sea un partido socialdemócrata. Pero no conforme con eso, Alfonsín acaba de decir que esta política económica es radical. Uno tiene que decir, mira, confesión de parte de... Ahora, Gustavo, ¿cómo la radical? ¿Vos viste algún gobierno radical que sea exitoso en lo económico? ¿Vos le tendrías confianza a la política económica de Ricardo Alfonsín? Bueno, Ricardo Alfonsín, que yo lo quiero mucho, está todo bárbaro, pero cada vez que nos vemos discutimos economía, pero con mucho respeto y lo valoro, dice que está fascinado con esta política económica. Entonces, basta que Alfonsín diga que él está fascinado para decir, sonamos, muchachos, ya sabemos cómo esto termina. Y Cristina Guillermo... Salvo que vos me des un solo caso de una política económica radical exitosa, y no la vas a encontrar. Guillermo, ¿Cristina qué papel juega en este momento? Y yo creo que ninguno, ¿no? Ella es vicepresidenta, ni fuero tiene. No creo que no. Creo que ninguno, el poder ejecutivo es unipersonal. Puede ir, estar 3 horas ahí en Olivo, qué sé yo, pero yo creo que ninguno. Ella, humildemente, la gente que la rodea a Cristina debe pensar que una caja importante, porque eso es lo que está circulando, es el ANSES. Yo le digo, mire, tenga cuidado, acá hay una sola caja importante y son las reservas del Banco Central y las maneja un banquero radical. Entonces, ¿cómo las va a manejar? Mal, como las está manejando. Entonces, te preocupás por la caja del ANSES, la caja del PAMI, y resulta que del otro lado, la más importante, que es la que tenés que planificar, está al frente un economista banquero radical, presidente del Banco Central. Guille, Ninguna. Casi te diría que le dan para que se distraiga, ¿está bien? Sí, sí. Casi te diría. Con todo el respeto a la ANSES y al PAMI, pero creo que hay un error de apreciación de lo que está pasando. Te mandamos un abrazo, Guillermo, gracias. Clarísimo, No, como gracias, siempre. Gracias como siempre, a ustedes, clarísimo. como siempre. Bueno, estamos en situaciones muy tensas y las conversaciones están reflejando eso, pero hoy es un día, acá al menos en la capital es un día de sol, el cielo está celeste, es un buen día peronista, y yo te digo que finalmente siempre que llovió paró. Y que no tengas ninguna duda de lo que te voy a decir. Los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y serán peronistas. O sea, tardaremos un poco más, tardaremos un poco menos, pero finalmente nuestro pueblo será feliz. Y a partir de ahí vamos a peronizar el mundo, porque después de 70 años somos lo único que quedamos. No quedamos ni los socialdemócratas, ni los marxistas, ni los liberales, ni los liberales. La verdad que después de 70 años Perón tenía razón. La tercera posición es la verdad. Te mando un abrazo y gracias por el llamado. Gracias.